Bueno, le tengo dato, Mauricio, sobre el tema de acuerdos en Cámara que me acaba de llegar. Este está calientito. Presidencia, el primer año sería conservador, segundo año liberales, tercer año centro democrático, cuarto año cambio radical. Y la secretaría pasaría del Partido Conservador al liberal. Eso es lo que se estaría empezando a barajar porque esas reuniones comenzaron hoy. Usted sabe que esas discusiones son más que interesantes. Pero en lo que tiene que ver con esta entrega de credenciales para las curules, pues usted ya vio, dos grandes protagonistas no fueron, pero sí enviaron a alguien que recogiera esas credenciales, lo cual significa pues que si aceptan las curules, estarían aceptando el resultado de las elecciones. Entonces, ¿dónde queda este llamado a la desobediencia civil que venía argumentado en buena parte, por no decir en su totalidad, en este asunto de no reconocer los resultados de lo que pasó en esa jornada democrática y lo que fue la voluntad popular? Evidentemente, Paula, si uno siguiera ese pronunciamiento del presidente Petro que enunciamos y recordamos hace unos minutos, que decía el presidente de la República es el filósofo Iván Cepeda, si eso fuera lo que cree el pacto histórico en pleno y fuera lo que respalda igualmente el excandidato Iván Cepeda, pues no tendría que ir a recoger credenciales porque si uno es presidente de la República no es senador ni siquiera bajo una entrega de credenciales de este estilo. Y lo mismo la señora o la doctora Aida Quilcue, quien pues si es vicepresidenta porque el presidente es el filósofo Iván Cepeda, pues no es senadora, no es congresista tampoco y por lo tanto no debería estar recogiendo credenciales. Paula tiene razón al señalar la inconsistencia. Si van y mandan a recoger credenciales es porque en últimas aceptan el resultado de las elecciones. Y sin embargo, esa aceptación, ese reconocimiento no se ha hecho explícito y al no hacerse explícito, pues evidentemente queda el vacío político para decir después el presidente del Espriella es ilegítimo, ilegítimo, ilegítimo y todo lo que ustedes recuerdan, desobediencia civil, etcétera, etcétera. Y por otra parte, hacerlo desde el Congreso con unas credenciales que le han dado unas elecciones que en principio supuestamente no reconocen. Ahí se abre ese dilema entre legalidad y legitimidad, por otra parte. Y creo yo que ese dilema es, lo que le señala a uno es institucionalmente, legalmente y con credenciales, el presidente de la República es inapelable, es Abelardo del Espriella, salvo que el Consejo de Estado, cuando admita finalmente todas las acciones de nulidad que tiene que admitir, diga que no, solo el Consejo de Estado sería el único que cambiaría esa realidad. De resto, el presidente de la República es Abelardo del Espriella y lo demás, que no es menor, pero es totalmente distinto, es retórica política para avanzar en el proceso de oposición al gobierno de Abelardo del Espriella. Bueno, Mauricio, yo creo que ya es hora, como estamos metidos en esta discusión de las credenciales y demás, y quién va a ser el presidente del Senado y la Cámara, de ir mirando cómo están las fuerzas para el gobierno justamente en el Congreso, que va a ser fundamental pues para todas las reformas e iniciativas y demás que quiera sacar adelante el gobierno entrante. Entonces, mire, ahí lo que estamos viendo es cómo está pintado el Senado de la República con la votación total de todos los partidos en general. Pero ahora, Mauricio, quiero que pasemos a la siguiente diapositiva porque ya quiero mostrarle los que oficialmente se han declarado de gobierno y los que se creería que se declararían de gobierno para que vayamos viendo cómo queda pintado entonces el panorama, porque tenemos oficial Centro Democrático que tiene 17 curules, ya oficialmente se declaró partido de gobierno, Cambio Radical con 7 y Salvación Nacional con 4, que fue el partido que apoyó a Abelardo de la Espriella desde el comienzo, cuando no se sabía que iba a tener este crecimiento tan grande dentro del electorado. Posibles, que ahí es donde está la bolita, conservadores que sumarían 10 curules, el partido de la U con 8, el Partido Liberal con 13. Entonces nos daría 28 de los que ya son oficiales, los posibles 31 para un total de 59 y para esa mayoría calificada se necesitarían 52. Y por el lado de la Cámara, entonces vamos a ver, este Senado, repetimos, vamos a ver cómo nos queda pintada la foto por el lado de la Cámara de Representantes, donde ya tenemos oficiales, Centro Democrático con 28, que es muy fuerte, el Centro Democrático allí en número de curules, Cambio Radical con 10, Salvación Nacional que tiene una curul, y posibles, conservadores con 19, Partido de la U con 12, liberales con 28. 39 de los oficiales, 59 de los posibles, sería un total de 48 y la mayoría calificada, Mauricio, en Cámara, pues es de 91. O sea que usted dígame cómo está viendo estas fuerzas. Pues lo que pasa es que estamos ahí sumando los posibles que todavía no han dicho para dónde se van. Pero si esto llegase a darse este escenario, pues entonces imagínese, el gobierno quedaría con una gobernabilidad bien interesante.
Paula, la manera de discernir esto de manera más o de modo más tajante es calcular el complemento. ¿Se acuerdan ustedes cuando uno aprendía de conjuntos, una cosa es una parte del conjunto y otra es el resto, es decir, el complemento? La oposición no logra la mayoría de entrada en ninguna de las dos cámaras. Y eso quiere decir sencillamente que por lo menos en la primera legislatura, yo no dudo que conservadores, liberales y la U, que son los partidos bisagra, llamados bisagra, llamémoslos así porque no están ni aquí ni están allá, van a estar en la primera legislatura al lado del gobierno. Es la norma generalmente, cuando arranca un nuevo gobierno, tiene la posibilidad, el ímpetu, el discurso, el presupuesto, los cargos, etcétera, etcétera, aunque el gobierno de Abelardo de la Espriella ha dicho que no va a transar absolutamente nada. Incluso en ese escenario, creo que esos partidos bisagra y los congresistas de esos partidos bisagra se van a ir con el gobierno. Interesante ver qué pasa después de la primera legislatura, que es cuando o se empieza a debilitar el gobierno y su discurso, se empiezan a debilitar sus banderas o por el contrario se consolidan. Creo yo que el gobierno, en la medida en que el complemento, es decir, la oposición, no tiene la mayoría en ninguna de las dos cámaras, va a arrancar con pie derecho en el Congreso. Pero esto está movidísimo. Le tengo otra noticia que acaba de decir. La veo recibiendo unas noticias de última hora que qué. Mucha información de lo que está pasando en este momento. Esto es información al instante. Fuentes en la reunión de la Cámara, que a esta hora hay un fuertísimo agarrón por el tema de los acuerdos de la presidencia de la Cámara y que incluso estarían pensando en llevar dos planchas, es decir, dos propuestas, y eso lo harían el próximo 20 de julio, y que se decida a voto limpio. Como el voto es secreto, pues usted no puede saber por quién está votando el otro. En eso están por un lado. También podría pasar que el Partido Conservador pierda la Secretaría de Cámara, que históricamente ha estado en sus manos. Es otra puja y otra pelea que se está dando, que hoy la está ocupando Jaime Luis Lacutir, cercano a esos que llaman conservadores petristas, como el senador Carlos Trujillo. En conclusión, Mauricio, esto apenas comienza y se va a poner muy bueno, porque estas reuniones usted sabe que ahí se la juegan toda. Además, porque hay dos niveles de discusión, Paula. Una, cómo va a estar el Congreso frente al gobierno, que es lo que acabamos de discutir en la primera parte de nuestro comentario, y otra, cómo dentro de las cámaras se van cuadrando las distintas posiciones y las distintas fuerzas. En algunas ocasiones, lo que sucede en ese tejemaneje y pulso dentro de las cámaras termina trascendiendo a la posición frente al gobierno. Creo que en este caso no sería mucho así, porque es disputas entre partidos bisagra, según nos está están informando desde la cancha. Me imagino que es Super Cintia la que nos está diciendo todo eso. No sé si nos están informando fuentes, bueno, fuentes importantes. Creo que eso no trascendería a lo que acabo de decir, no cambiaría lo que acabo de decir, de estar del lado del gobierno en la primera legislatura. Pero bueno, todo está tan raro últimamente que esperemos a ver qué termina sucediendo con esas pujas dentro de las cámaras.